Shalom, y hoy queremos hablar sobre la falsedad de uno de los libros llamado el Mateo de Shem Tov, o la versión de Shem Tov de Mateo. Y queremos hacer un corto video para mostrarle a las personas que están siendo engañadas con esta mentira, de que esto en verdad es solamente una de las muchas mentiras que profesa este movimiento mesiánico o nezarita, donde tratan de sonar auténtico, y entre más auténtico mejor. Por lo tanto, uno de sus intentos es usar el nombre Shem Tov, que, como muchos saben, el Baal Shem Tov, que no tiene nada que ver con esto, fue un rabino muy conocido, el fundador del movimiento hasídico en el siglo XVIII. Entonces estas personas tratan de sonar auténticas al decir: tenemos la versión Shem Tov, que en verdad fue una traducción del latín o del griego por un rabino en el siglo XIV a sus estudiantes, porque ellos continuaban siendo forzados a debates por los cardenales, por los obispos, y no sabían cómo contestarles porque no estaban familiarizados con estos libros de falsedad. Entonces lo que hizo este rabino fue que tradujo este libro para que por lo menos el primer tomo, el primer libro del Nuevo Testamento, para que por lo menos tengan algo con qué debatir, con qué poder mostrarles a estas personas su error. Entonces hoy queremos mostrar varias pistas, varias evidencias de que en verdad esto no es un libro auténtico del primer siglo, sino que es una traducción simple con otra intención completamente. No se hizo con la intención de estudiarlo o de tener esto para los judíos, sino que es otro intento entre los muchos de los mesiánicos, de los nezaritas, para poder promover su falsedad y tratar de decir que para que luzca algo que es falso, que luzca como auténtico. Entonces la primera evidencia es la forma de hebreo que se usa. ¿Okay? El hebreo que se usa en este libro no es un hebreo del primer siglo, no es un hebreo de Lashon Kodesh del Tanaj, de la Torah, de la Mishnah, del Talmud, nada que ver. Es un hebreo que se usa en los últimos 1000 años, muy parecido el hebreo del Rambam, por ejemplo, o el hebreo del Shulchan Aruch. Entonces es un hebreo muy simple, no es nada que ver complicado. Entonces la persona que está familiarizada con estas diferentes clases de hebreo entiende y ve esto muy obvio. Pero las personas que no, simplemente ven letras en hebreo, ven palabras, pueden leer algunas y se creen que es un hebreo original. La verdad es que no lo es. Entonces, ese es número uno. Número dos, una de las cosas que vemos es que usa mucho el acrónimo Yeshu, que es algo que es conocido, que se dice sobre Yeshua una forma negativa, porque quiere decir un acrónimo para Yimach Shemo Vezichra, que su nombre sea borrado y erradicado. Así que, a no ser que sus estudiantes pensaban eso de su propio líder, no creo que van a escribir Yeshu por todo el Nuevo Testamento, el libro de Mateo. Es algo muy improbable. Así que esa es segunda evidencia. Otra evidencia es en el primer capítulo, el versículo 23, donde dice que la joven, le voy a traducir exactamente lo que está escrito en hebreo. Dice que la joven concebirá y dará luz, y llamará su nombre Dios es con nosotros, que quiere decir Dios es con nosotros. Eso suena un poco absurdo, ¿verdad? Un poco extraño, tener que traducir Dios es con nosotros. Ya las personas que hablan español entendieron lo que quiere decir Dios es con nosotros. No hay necesidad de volverlo a traducir, explicar. Lo mismo hace en el hebreo. Dice, y llamarán su nombre Immanuel, que quiere decir Dios es con nosotros. El que habla hebreo entiende que Immanuel quiere decir Dios es con nosotros. Por lo tanto, no hay necesidad alguna
de traducirlo, a no ser que es una traducción literal del latín o del griego, que es lo que es este libro supuestamente auténtico. El libro libro Shem Tov de Mateo. ¿Okay? Así que esa es otra evidencia. Vemos, por ejemplo, en Mateo 16, el versículo 28, donde se habla de todas las cosas que van a pasar en un futuro, y también lo dice en el capítulo 24, donde ahí Yeshua comienza a hablar de diferentes cosas, acontecimientos que ocurrían al final de los días en un tiempo del futuro. Y dice que cuando ustedes vean que todas estas cosas ocurran, ya deben saber que yo estoy por regresar. Yo estoy por regresar por ustedes. Entonces, en la traducción al español, cambian, manipulan lo que dice en el hebreo. Y en lugar de decir la generación que vea todo esto, ¿okay? En lugar de decir esta generación no pasará hasta que todas estas cosas ocurran, dicen no, la generación que vea todas estas cosas, como implicando que en algún futuro, en 1000 años, 2000 años, la generación que vea estas cosas, cualquier sea que esa generación no morirá hasta que vea el Hijo del Hombre regresar en gloria. La verdad es que eso es una mala traducción y en mi opinión es intencional, porque eso no es lo que dice el hebreo. El hebreo no dice Hador Hazeh, esta generación. Dice Ze Hador, esta, la que estamos hablando, la actual, la generación, a ustedes que le estoy hablando, ustedes no van a probar la muerte hasta que vean que yo regrese por ustedes. Y como podemos ver, es muy obvio, esto no ocurrió. Así que es una promesa no cumplida. Y los muy inocentes siguen esperando cuando eso no pasó ni hace 40 años después del fallecimiento, la muerte de Yeshua. Y todavía no ha pasado y nunca va a pasar, porque esa persona, Yeshua, no va a regresar. Él no es ningún Mesías, sino no va a regresar como ningún Mesías. Así que eso es otra evidencia de que tratan de manipular. ¿Okay? Tratan de manipular la traducción porque los perjudica. Ese versículo los perjudica. En Mateo 24, versículo 34 o capítulo 16, versículo 28. Otra evidencia es que dice la palabra Cristo. En el hebreo dice la palabra Cristo. Eso es algo que ningún judío usa. Ningún judío usa esa palabra. Así que el hecho de que está escrito Cristo y después dice que quiere decir el ungido o el Mashiach, ya es otro problema. Entonces, otra evidencia más. Y sin embargo, estas personas tratan de vendernos y decir que este es el Mateo original. Pero para la persona que sabe un poquito de hebreo, puede leer y se da cuenta que eso no es así. Así que este video es para aquellas personas que están siendo engañadas con una supuesta versión original del hebreo, que déjenme decirles que no existe. Entonces, para eso estamos haciendo este video, para enseñar que esta versión de Mateo Shem Tov es Lo Tov, no es buena, es simplemente un fraude, una de las muchas mentiras de los mesiánicos para tratar de promover su falsedad en la ideología de Pablo, de este Rasha, como explicamos en otro video, que trata de decir que en pretenso o en verdad, mientras que su nombre sea proclamado, con eso yo me deleito. Entonces, eso es la actitud de un judío. La actitud de un judío es engañar a otra persona, aun si eso llega a que esta persona conozca de Hashem, hay que engañarlo. Eso no es la actitud de un judío y mucho menos una persona que teme al Creador. Así que estamos ahora mostrando este video para que las personas que están en este movimiento se den cuenta de que están siendo engañados.